Ok, si se dan cuenta, esta es la respuesta de la resta o la diferencia de dos polinomios. Ok, entonces eh, podemos decir, mira, por ejemplo, que este polinomio está ordenado ordenado ascendentemente o descendentemente. Entonces, en este caso, descendentemente. Descendentemente respecto a X, y está ordenado, además, ¿no? Ascendentemente. O sea, al mismo tiempo está ordenado ascendentemente respecto a Y. ¿Ok? Entonces podemos decir el grado, a ver, podemos decir también de este polinomio, estamos practicando, podemos decir que el grado relativo la palabra relativo está por demás, grado relativo respecto a X tendríamos el valor de 2. Y el grado también relativo respecto a Y es igual a 3, ¿no? Ahí se puede ver claramente que el grado, por ejemplo, del monomio máximo que tenga respecto a la variable o letra Y, acá tenemos, es 3, porque este coeficiente es 3 y en X es 2. Ahora, el grado absoluto. Del polinomio es igual a 3. Absoluto. Entonces, absoluto de acá es 2 más 1, 3. Absoluto de este otro término, 1 más 2, 3. Porque acá tenemos 1, la suma de los exponentes, ¿no? Acá tenemos 3. Entonces, ¿cuál es el máximo? Bueno, todos son de término 3, entonces 3, ¿no? Podemos hablar de eso, de los polinomios. ¿Ok? Entonces, hasta este momento hemos hecho una suma y una resta. ¿Ok? Espero que esté bien claro. Ya hemos definido qué es un monomio y qué es un polinomio. En este caso, a ver, un monomio, en este caso este es un monomio, este otro monomio que estoy subrayando y este otro monomio. La suma de los monomios o la agrupación de monomios se lo considera un polinomio. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, vamos, antes de hacer la multiplicación, vamos a aprender algo de las operadores del álgebra, operadores de agrupación. Operadores de agrupación se llaman, ¿ya? Entonces, ¿qué tipos de operadores en el álgebra existen? Entonces, acá podemos definir primero estos símbolos, ¿no? Hace un momento habíamos hablado de los paréntesis. Son operadores de agrupación, ¿ok? Entonces acá tenemos 1, 2. Estos se llaman corchetes, ¿no? Ya, entonces también podemos hablar de corchetes ahí. Y también hay otro operador de agrupación que se llama
Así, ¿no? Así, con tal vez algún... Son llaves, ¿ok? Tenemos tres hasta el momento. Hay uno más, el cuarto, que no se utiliza, que es más o menos como una barra. Se llama así, el vínculo. ¿Ya? Este operador también también se llama barra, ¿ya? Es un operador también. Normalmente este casi no se utiliza, porque es muy confundido eh, con la resta, ¿no? Por ejemplo, aparece la resta acá, pero sin embargo es un vínculo o una barra. Es también un operador de agrupación. Entonces necesitamos conocer eso, ¿ya? ¿Por qué necesitamos conocer? Porque vamos a agrupar ya varios términos en la multiplicación, por ejemplo, ¿no? Necesitamos agrupar dos polinomios, entonces vamos a utilizar esto. Ya habíamos conocido este paréntesis, ahora estamos viendo el corchete y por último las llaves. Esto no lo vamos a utilizar, personalmente no lo utilizo mucho. Ustedes podrían utilizarlo, pero les aconsejo que no, porque es una barrita, pues se puede confundir con el signo. ¿Ok? Entonces acá pasamos a la multiplicación. Ya no vamos a hablar de términos, sino vamos a hablar de polinomios. ¿Ok? Entonces, para hacer una multiplicación de polinomios, por ejemplo, nos vayamos a un ejemplo. Tenemos acá unos ejemplitos que nos puedan ayudar a hacer la multiplicación. Por ejemplo, te dice ejemplo. Multiplicar. Vamos a primero practicar con monomios, ¿ok? Después con polinomios. Así. Entonces te está pidiendo hacer la multiplicación de dos monomios. Básicamente, ¿qué es lo que tienes que hacer? Utilizar el operador aritmético punto. Otros lo utilizan una X así, ¿no? Chiquitito. Pero esto ya en álgebra lo descartamos porque la multiplicación siempre va a ser con punto. ¿Ya? Listo. Porque si utilizamos X, así un chiquitito X, nos podemos confundir con la letra X, ¿no? Entonces esto está por demás. Punto. Ok, entonces, por ejemplo, básicamente, al multiplicar estos dos, vamos a tener 2 por X. Utilizamos el concepto de paréntesis. Igual, ¿no? Entonces aquí ya utilizamos una propiedad que es la propiedad la propiedad asociativa, ¿sí? Propiedad asociativa. Donde puedes asociar varios términos, porque dice que a ver, por ejemplo acá, podemos asociar lo mismo, decir que 2 por 3, 2 por 3 por X por Y. Esa es la propiedad asociativa. Mira, el orden de los factores en la multiplicación no altera el resultado, es la propiedad conmutativa, obviamente.
pero acá lo estoy asociando de diferente forma, ¿no? Entonces acá tienes, ¿cuántos? Dos monomios que los puedes asociar. Entonces aquí tenemos una operación aritmética, que esto es igual a 6, y la parte literal se mantiene. ¿Ok? Espero que esté claro. Entonces así podemos hacer otros ejemplos. Ahí, por ejemplo, entonces vamos a asociar un poquito y vamos a conmutar también, ¿no? Entonces acá 5 por 8 quintos, estamos asociando estos dos términos y también vamos a conmutar los otros. Podemos asociar también esto con el x, así, ¿no? Entonces, si te das cuenta, acá 5 por 8 dividido entre 5 dice. Entonces acá se puede simplificar. Y tenemos 8. Acá tenemos mismas bases por la teoría de exponentes. Se suman los exponentes y tenemos este resultado. Entonces, este es mi resultado. ¿Ok? Básicamente. Entonces, estamos hasta ahí. Entonces, la multiplicación en este caso de monomios es bien fácil. Pero ahora, por ejemplo, tenemos este otro ejemplo más complicado. Que nos va a ayudar a entender mucho mejor. Ya utilizando también la ley de los signos un poquito. Pero va a ser un poquito más complicado, por ejemplo este. Ok, estamos ahí. Por ejemplo, miren este ejercicio. Tenemos acá multiplicando un polinomio, porque es un polinomio. Y aquí estamos multiplicando por un monomio. Entonces la multiplicación de un polinomio con un monomio nos va a dar otro polinomio. ¿Ok? Entonces para aplicar la multiplicación, a ver, vamos a hacer así. Entonces acá no podemos aplicar directamente la agrupación, la propiedad asociativa. Entonces tenemos que aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación. Entonces ya nos han enseñado, ¿no? Ok, estamos bien, bueno, parece que no estamos. Ya. Entonces, para aplicar la propiedad distributiva en este ejercicio, necesitamos hacer la distribución de término a término.
es decir, 3x al cuadrado por 4ax al cuadrado. ¿Qué signo es? Menos 6x por 4ax al cuadrado. ¿Qué signo viene? Más 7 por 4ax al cuadrado. En este caso, miren, si se dan cuenta, ya se simplifica, es la multiplicación de monomios nomás directamente. Entonces acá 3 por 4 podemos multiplicar la parte de los coeficientes. 3 por 4, 12. Y lo que nos queda es la parte de los exponentes. Acá menos 6 por 4, 20. Y acá 7 por 4, 28. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos eso. Entonces acá podemos aplicar la ley de los exponentes. Acá, mira, bases iguales se suman los exponentes. Acá también. Dentro del monomio y aquí nada. Entonces acá tenemos 12. Acá x, las mismas bases. Las sumamos los exponentes. Sería 4. Acá menos 20. Mismas bases. Copiamos a la base. Sumamos los exponentes. ¿No? Entonces, por ejemplo, esta es la solución de la multiplicación de esos dos monomios, del polinomio y el monomio, por si acaso, ¿no? Entonces acá tenemos 3x al cuadrado menos 6x más 7 por 4ax al cuadrado. Entonces la respuesta sería ¿no? La respuesta. Y qué casualidad, también este polinomio está ordenado descendentemente respecto a x. Y se podría decir que, como está ordenado respecto a x, el grado es igual a 4. El grado de este polinomio es igual a 4. Ya. Con esto podemos pasar a la división. Entonces, para la división de monomios y polinomios en este caso, necesitamos saber la ley de los exponentes, ¿ya? Entonces vamos a hacer un repaso básicamente rápido de algunas propiedades de los exponentes que nos van a ayudar a resolver este tipo de ejercicios en la división. Porque no olvidemos, al dividir tenemos que sumar exponentes y restar exponentes. ¿Ok? Entonces, antes de pasarnos, ¿no?, a la división. Por ejemplo, acá vamos a hacer algunas propiedades de exponentes. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos un término elevado a n y lo dividimos a otro término b a la n, este es igual a ¿qué? A
sobre b a la n, ¿no? Listo. No olvidemos eso. Entonces, si tenemos un término elevado a la n dividido entre el mismo término elevado a la n, en este caso, si los términos son iguales, entonces por esta propiedad va a ser el n, y a entre a va a ser 1, y eso va a ser ¿a cuánto? 1 elevado a la n, 1 multiplicado n veces, va a ser 1, ¿ya? Otra ley, 2, 3, perdón, acá tenemos 1, 2 y 3. Otra ley más que tenemos que saber acá, normalmente, acá de las propiedades de exponentes es el término de extremos y medios, ¿no? Pero eso ya, yo creo que ya lo saben cuando han llevado fracciones. A ver, vamos a hacer otra ley mejor. Esta ley que es muy importante, un número elevado a la n y otro, el mismo número elevado a la m, que es igual a la suma de sus exponentes, ¿no? Entonces, estamos hablando de números, pero también aplica a los monomios. Imagínense que esta a es un monomio. Entonces, para todo a que sea un monomio o polinomio también. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, podríamos aplicar eso en cualquiera de los dos. Las reglas de exponentes de la aritmética también se aplican a las reglas, son aplicables al álgebra, ¿ok? ¿Estamos? Al álgebra. Entonces acá con eso ya podemos hacer la división de monomios y polinomios. Entonces acá tenemos un monomio, por ejemplo, vamos a poner dividir a x entre 5x. Por ejemplo, acá estamos dividiendo dos monomios. Sencillo. Entonces, al hacer la división, podemos utilizar el operador división. Es la respuesta de la división. Entonces, acá, necesariamente lo que acabamos de ver, la propiedad de exponentes. Entonces, a sobre 5 sale, y acá los exponentes x con x elevado a la 1. ¿A cuánto era igual esto? Era igual a la unidad, ¿no? Entonces todo esto vale 1. O también podrían decir otros, bien, se simplifica acá y ya está. Entonces la respuesta sería a quintos. Sencillito. Ahora un poco más complejo. Por ejemplo, B por C, ahí está. Por ejemplo, ahí, dividir dos monomios. Estamos haciendo monomios por el momento y después vamos a ver polinomios. Dividir 2/3 de a al cuadrado por b al cubo por c entre menos 5 sextos de a al cuadrado por b por c. Entonces básicamente hacemos la división, la respuesta va a ser igual, la regla de división. Acá entonces acá podemos hacer la simplificación. Nosotros sabemos que podemos simplificar al dividir monomios. Entonces c con c se va a ir por la propiedad conmutativa. Un b se va a ir con acá un b, entonces vas a tener 2.
al cuadrado se va a ir y listo. Acá, para dividir dos fracciones, necesitas las propiedades de extremos y medios. ¿Ok? Entonces, mira, por ejemplo, acá 2 por 6. Aquí 3 por menos 5 es ya menos 3 por 5. Estamos conmutando. El orden de los factores no altera el resultado en la multiplicación. A la parte literal nos va a quedar acá un b cuadrado. Abajo no nos queda nada, nos queda 1. Entonces acá tenemos 2 por 6, 12. 3 por 5, 15. El signo está acá abajo, lo podemos subir, ¿no? B cuadrado. Y acá listo. Entonces acá le podemos subir el signo, menos 12 sobre 15 por B al cuadrado. Entonces la respuesta de esta división sería esta. ¿Estamos de acuerdo? Básicamente es la división de monomios. Ahora podemos pasarnos a la división de polinomios. Por ejemplo, un polinomio bien rápido y sencillo. Por ejemplo, división de polinomios. ¿Ok? Vamos a hacer con amarillo ahora. Por ejemplo, tenemos este polinomio. Así. Dividir al cuadrado menos AB entre A. Entonces tenemos acá A al cuadrado menos AB sobre A. Es mi respuesta. Entonces, ¿cómo hago esta división? Por ejemplo, tenemos acá un polinomio que es A al cuadrado menos AB entre un monomio, ¿ya? Entonces, básicamente, para hacer la división, podemos aplicar la ley de fracciones, por ejemplo, la ley distributiva del común denominador, ¿no? ¿Se acuerdan eso? El común denominador. Entonces, la inversa del común denominador podemos aplicar acá y también aplica esa regla de la aritmética en el álgebra. Tenemos esto. Esto, eso estoy hablando, ¿no? Es la regla del común denominador, ¿no? De la aritmética, de las fracciones, normalmente fracciones, numeritos que conocíamos ahí. Entonces, mira, si te das cuenta, acá se ha convertido mucho más fácil. Acá se puede simplificar y nos queda lo siguiente. Listo. Entonces, al dividir A al cuadrado menos AB entre A, te queda esto. A menos B. ¿No? Normalmente, tal vez algunos les enseñan de esta forma. Así. Entonces también se puede aplicar acá, ¿ya? Entonces, hacer la división para que se simplifique sería un A, ¿no? A por A al cuadrado. Listo. Entonces va con signo contrario, se simplifica y nos queda AB. Entonces acá le pones más B, perdón, menos B. Menos B por A por B, AB. Menos AB, cambio de signo, más. 0 y la respuesta es esto. ¿No? Tenemos un residuo de 0, ¿no? Tenemos una respuesta, una división de A menos B, que sale lo mismo acá. Cualquiera de los dos es aplicable. Ya, ahí, ¿no? Pasamos a otro ejemplo. Está, ¿no? La propiedad de los exponentes, no nos olvidemos que es muy importante. Otro ejemplo más, por ejemplo, te puede decir esto.
dividir los siguientes monomios, perdón, el siguiente monomio con el polinomio. Por b al cubo ahí. Entonces normalmente cuando te da un polinomio que dividas con un monomio, normalmente utilizas las reglas de las fracciones, ¿ya? Entonces acá, entonces como una fracción, pues. Es mucho más sencillo y más fácil. ¿No? Esta rayita que significa división, ¿no ve? En fracciones, ok, ahí está. Entonces acá, ya les había dicho, con el ejercicio anterior, aplicamos el común de divisor, el común, máximo común divisor. Entonces ahí tenemos ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Entonces acá hacemos lo que conocemos, la simplificación por la regla de los exponentes. Acá tenemos 3 veces a, aquí tenemos un a, entonces va a simplificar y va a tener un 2. A con a se va a ir porque tenemos una sola cantidad. Acá tenemos un a, con un a también se va a ir, te va a quedar un 1. Y por último, acá también podemos simplificar signos. Acá podemos simplificar 6, la mitad 3, 2, la mitad 1. Entonces mi respuesta se va a quedar en, acá el signo podemos sacarlo adelante. Acá también nos hemos olvidado simplificar el signo. Ahí no. El resultado. Podríamos simplificar un poco más. Acá el máximo común divisor. 2. Bueno, la idea es que no aparezca, ¿no? Porque la división, la idea es que cada término, la división de un polinomio contra un monomio nos va a dar siempre un polinomio acá y ahí nomás le podemos dejar, ¿no? Sí, mejor si lo dejamos ahí. Entonces tenemos nuestra respuesta. ¿Estamos? Entonces siempre, no se olviden, hay una regla muy simple que dice la suma de dos números te da otro número. En este caso, la suma de un monomio o dos polinomios en realidad, de dos polinomios te va a dar otro polinomio, ¿no? No puede darte otra cosa. Entonces la división de dos polinomios te va a dar otro polinomio. En el caso anterior de la multiplicación de dos polinomios te da otro polinomio, ¿ok? Entonces ahí sencillo. Podríamos aplicar la otra regla de la división también, que es muy importante que lo practiquemos porque hay momentos que no se puede hacer esta simplificación. Van a ver más adelante, voy a poner unos ejercicios. Entonces al dividir, entonces tenemos que buscar un numerito que divida de 2a que multiplicado por algo te dé menos 3a al cuadrado. Ese es el valor de 3 medios de a al cuadrado. Y para que se simplifique te va a dar
tiene que ser negativo. Es decir, multiplicado 3 medios de a al cuadrado, perdón, menos 3 medios de a al cuadrado por menos 2a, tiene que darte 3a al cubo. A ver, menos 3 medios de a al cuadrado por menos 2a, esto es igual, acá 2 con 2 se simplifica, signo con el signo se simplifica, 3a por a, mismas bases, se suman los exponentes, te va a dar el cubo. ¿Estamos? Entonces va ahí, ¿no? 3 al cuadrado. Entonces esto es 3 al cuadrado. La multiplicación de estos dos, 3 al cuadrado. Entonces como va al otro lado, le cambiamos de signo, negativo. Entonces acá esto se simplifica y nos va a quedar menos 5ab al cuadrado menos 6a al cuadrado b al cubo. Hacemos lo mismo, buscamos un término que simplifique este valor de acá. Y entonces ese término es 5 medios de b al cuadrado positivo. ¿Ok? A ver, 5 medios de b al cuadrado por 2a, perdón, por menos 2a, menos 2, con 2 se va a simplificar, va a tener 5ab al cuadrado. Entonces acá tenemos menos 5ab al cuadrado. Por la ley de los signos, antes aquí va a ir, en vez de poner menos, vamos a poner más. Y esto se simplifica porque son iguales, se cancela, y menos 6 al cuadrado por b al cubo. Y por último buscamos un término que al hacer la división se cancele y nos dé un resultado. Entonces vamos a buscar el término es 3ab al cubo. ¿Por qué? Porque multiplicando 3 por 3ab al cubo por menos 2a nos tiene que dar menos 6 al cuadrado por b al cubo. 3ab al cubo multiplicado por menos 2a. 2 por 3, 6. A por a al cuadrado b cubo. Entonces acá nos da 6a. Por el signo nos da menos, ¿no? No nos olvidemos por el signo menos a al cuadrado b al cubo. Entonces al otro lado va con cambiamos de signo, más, y se cancela, y el residuo es. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay una división exacta, ¿no? Entonces, esta es la respuesta, miren. Es la misma. Entonces, es la misma. Es la misma, ¿ok? Entonces, la respuesta es la misma. Pueden hacer eso también, la división de polinomios. Hay que practicar las dos formas, por si acaso, porque después, más adelante, ahí vienen ejercicios más rudos, que no se puede hacer esto. Por ejemplo, este ejercicio, a ver, ¿y a qué hora estamos? Tenemos 15 minutos todavía. A ver, un ejercicio buscamos. Por ejemplo, este. Dividir tres x cuadrado más 2x menos 8 entre x más 2. Entonces, mira, por ejemplo, la primera forma que hemos aprendido es igual a 3x al cuadrado más 2x menos 8 dividido entre x más 2. Ahí está, la primera forma. Entonces, para la primera forma, si te das cuenta, acá, ¿qué es lo que hemos hecho inicialmente? Hemos distribuido el denominador, el común denominador, en cada término. Entonces, estamos haciendo eso. Ok. Pero ahí, mira, no se puede cancelar nada, no se puede factorizar nada.
no se puede simplificar, no puedo aplicar nada y ahí queda. Y este paso está mal, ¿no? Este no es el camino, ¿no? No es el camino correcto. Entonces para ello aplicamos la otra forma de dividir. ¿Ok? Entonces miren acá, por ejemplo, esta forma. Es la segunda forma, ¿ok? Porque la primera forma no alcanza. La primera siempre alcanza cuando el denominador o el dividendo es un monomio. Pero en este caso el dividendo es un polinomio porque tiene más de un término. Tiene dos términos, entonces sería un polinomio. Entonces ahí ya no aplica. Entonces lo que tenemos que hacer es básicamente hacer pues la división que conocemos. A ver, 3x al cuadrado más 2x menos 8. Entonces lo dividimos entre x más 2. ¿Ok? No hay otra forma. Entonces puede que nos dé un residuo, tal vez, ¿no? Entonces acá hacemos la división, compañeros. ¿Ok? Estoy viendo que no sé si cuántas personas estamos viendo. Estamos 3 personas recién. Entonces, por favor, les pido siempre que compartan la transmisión para que se unan más personas al vivo, ¿no? Al curso en vivo virtual. ¿Ok? Entonces estamos ahí, como el anterior caso, pues. Buscamos un número que elimine este factor o este término. Entonces ese factor sería 3x positivo, porque 3 por x sería 3x cuadrado positivo. Al otro lado iría con menos 3x cuadrado, ¿no? Entonces acá como tenemos un 2, entonces 2 por 3 sería 6x positivo. Al otro lado iría con signo negativo. Entonces se cancelan acá. Y acá tenemos menos 4x menos 8, ¿no? Listo. Entonces acá, ¿qué buscamos? Buscamos otro término para cancelar este término. Entonces ese término sería menos 4. Menos 4x, al otro lado iría como 4x y sumaría y sería 0, ¿no? Entonces ahora, menos 4 por x sería menos 4x. Por el cambio de signo que va, sería más. Acá 2 por 4, 8. Menos 8. Por el cambio de signo va a ir más 8. Entonces, si se das cuenta, este se va a simplificar, este va a quedar 0. Acá menos 8 más 8, 0 también. Entonces, el residuo es 0. Entonces, 3x al cuadrado más 2x menos 8 dividido entre x más 2, esto es igual a 3x menos 4. ¿Se ha entendido? Espero que sí. Entonces no se olviden, esta es la respuesta. ¿Cómo lo he hecho? Aplicando la fórmula de la división aritmética nomás, ¿no? Aritmética. Pero es aplicado también la división aritmética al álgebra. ¿Ok? Entonces, con este ejercicio acabaríamos. Hasta aquí hemos hecho la suma, la resta, la multiplicación y la división. ¿De qué? De monomios.
también conocido como términos y polinomios. Hemos visto también las reglas asociativas, en la suma, la resta, multiplicación, división, después la distributiva y después la ley de los signos.